Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y son las 11:06 de la mañana de hoy 22 de julio del 2025. Y a esta hora, en Esto es lo Último, vamos a estar repasando lo que ha pasado en el mundo del Departamento de Salud y sus contrataciones y lo que parece ser lo que va a perseguir al secretario del departamento, Víctor Ramos, con relación a las contrataciones que está haciendo aparentemente complaciendo a los amigos del alma del Partido Nuevo Progresista y aquellos que tienen pool en el movimiento de la tecnología y de la contratación de esa área en el Departamento de Salud. Porque se suma una nueva demanda que imputa en este caso violación a la contratación de Subo Technologies, porque se robó material intelectual de una compañía que tenía todo lo que tenía que ver con la contratación de las licencias de cannabis y el trabajo que se hacía alrededor de la tecnología en ese esfuerzo. Y el segundo tema, vamos a tocar solamente dos temas esta mañana. Vamos a hablar con la senadora independentista María de Lourdes Santiago de lo que parece ser el truco de Tomás Rivera Chats, la Federación de Alcaldes, su presidente Gabriel Hernández, alcalde de Camuy, sobre el proyecto 615 que enmienda el Código Municipal y pretende imponer un impuesto a través del CRIM a los celulares o todo lo que tenga que ver con las aplicaciones de voz. Es bien importante que atendamos ese proyecto desde el punto de vista de lo amplio que es más allá del impuesto al celular, porque la revisión al Código Municipal supone mucho de lo que no se ha hecho en Puerto Rico desde que la reforma municipal y ese código se hizo ley bajo la administración de Rafael Hernández Colón. Y hoy Gabriel Hernández quiere confundir al país, a sus constituyentes de Camuy y al pueblo de Puerto Rico cuando habla de que hay que enmendar lo que no se ha hecho desde aquel momento. Pero ¿qué clase de enmienda? Interesantemente, no lo puede defender mucho Gabriel Hernández, por lo menos lo que yo he escuchado de la defensa que está tratando de hacer de ese tema. Y créanme, es mucho más allá de lo que supone el impuesto al celular. Gracias a ustedes por estar por ahí. Recuerden, siempre que estemos al aire activos en YouTube, pueden donar a través de este chat. Gracias a Heidi Ramírez que lo hizo tempranito. Florence Ramos está por ahí. Arturo Figueroa Miranda, Héctor Concepción, Estrella Luna, María Judith Colón, Ivonne Padua, Mildred Lozada, Gotay, José Miguel Morales Figueroa, Magdi Cabán, desde Carolina del Norte, Jim Blaster, Berenice, Carles Baratá, por ahí está Glorimar Iturralde, Mirna Serrano, Carmen Doris, Bodrogo, Víctor Cruz, Iber Cardalda, Lilian Ferrer desde Chicago, Carmen Doris Pagán, Mirna Serrano desde Ocala, pero mire, country en la casa. También está Nereida, Glorimar, Orvil Velázquez, también Lizeth de León, Gotay, A Vega, Carolyn Miranda, Ana Rosado, María Buzó, Carlos Santos, y no sé si será mi primo, no se ve nada, no, debe ser tu internet.
Carlos Santos, Laura Aguirre y Maritza Figueroa. Gracias a todos y a todas. Vamos a las informaciones y vamos a empezar con este asunto de Subo Technology. Yo la preocupación que tengo con Subo Technology es que ahí parece que haya atravesado otra vez el asunto de los cabilderos. Y yo creo que es interesante coger el caso de Subo Technology para establecer lo que aparentemente vamos a empezar a ver a partir de agosto. Porque ya se firmaron los contratos o están en vías de firmarse, aquellos que no lo han logrado en las agencias. Los contratos de toda esa nueva capa de buenos PNP, amigos del alma del Partido Nuevo Progresista, de la FAS, del grupo de Jennifer González Colón, Francisco Domenech, Viviana Ferraioli. ¿Y por qué es importante establecer esto en el año fiscal que recién comienza? Porque cuando hay un cambio de gobierno, esto es lo que se impone increíblemente de la manera en que juega el partido político que gana. Han ganado dos solamente en la historia de Puerto Rico, Partido Nuevo Progresista y Partido Popular, con aquellos que de un tiempo a esta parte se han convertido en los inversionistas del gobierno de Puerto Rico con la chequera del pueblo de Puerto Rico para favorecer a ese partido político en las próximas elecciones. Vienen de favorecerlo y por eso se pueden sentar a la mesa y pueden pasar el cepillo y pueden decir: recuerda que yo te doné tanto y necesito este contrato. De esa manera es que se articula la administración del dinero público en Puerto Rico. Y a pesar de que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular dijeron que hacía falta la Junta de Control Fiscal, y algunos medios de comunicación tradicionales se montaron en ese discurso para vender que la Junta iba a venir a sanear la administración pública, eso no ha ocurrido desde el 2017, que la Junta de Control Fiscal está en Puerto Rico como gobierno de facto. Todo lo contrario, lo que hemos visto de la Junta de Control Fiscal es que quizás modelaron la mala costumbre que tiene o cómo se hace política en Estados Unidos, y eso es lo que ha aprendido el grupo de líderes políticos que ha dirigido el país hasta este momento. Y yo siempre hablo de los últimos 30 años porque aunque pudo haber sido así antes, la verdad que en los últimos 30 años se votaron y el inversionismo político se puso a un nivel de la estratosfera, si lo podemos ubicar geográficamente y físicamente. Lo más increíble es que de ese inversionismo político ha vivido el Partido Nuevo Progresista, sobre todo en los últimos 3 años en que ha sido 3 cuatrienios en que ha sido gobierno. Porque han podido apostar a esa gente y por eso vemos que la gobernadora hoy, sin poder articular un proyecto gubernamental, está corriendo ya y buscando dinero. Y el próximo 9 de agosto tienen una actividad de recaudación de fondos. Porque a esa gente le han llenado los bolsillos. Y yo creo que Subo Technology se monta en esa ola. Hay un antecedente importante que hay que hablar de Subo Technology, que ahora está teniendo muchísimos contratos, después que en el 2021 empezó a tener contratos con el Departamento de Estado, pero uno de los que aparentemente más codiciaba era el del Departamento de Salud, que hoy dirige Víctor Ramos. Y Víctor Ramos es este personaje que se vio siempre desde el momento en que arrancó la campaña política como un comisionado de barrio de Jennifer González Colón, un gran amigo del matrimonio Francisco Domenech y Viviana Ferraioli. Porque Domenech y Viviana Ferraioli son esos ayudantes, asesores de la gobernadora desde que empezó sus campañas políticas, que han tenido la oportunidad de gestionar y hacerse de un cuerpo de poder en este esfuerzo que se llama Gobierno de Puerto Rico, cuando la gobernadora ganó la elección de comisionada residente la primera vez, la segunda vez, y más tarde la gobernación en el 2024. Si
es importante hablar de Víctor Ramos con relación a este matrimonio es precisamente porque lo que ha pasado con Víctor Ramos es que su trabajo, el trabajo que le antecede a ser secretario del Departamento de Salud y médico, es precisamente la administración del Colegio de Médicos y Cirujanos. Y el Colegio de Médicos y Cirujanos tenía como asesores a Francisco Domenech y a Viviana Ferraioli. Y yo siempre recuerdo cuando en medio de la pandemia yo hablé con Víctor Ramos y lo confronté con el hecho de que él había colado en la fila de ponerse las vacunas a Viviana Ferraioli y a Francisco Domenech, a sus asesores. Y ahí está todo lo que antecede de esa relación de negocios, porque era una relación de negocios y lo que salió incluso cuando Viviana Ferraioli trató de ser la secretaria del Departamento de Estado. Era el triunvirato del poder, donde Víctor Ramos, yo lo voy a ubicar como esa, hasta cierto punto, marioneta, persona de fácil convencimiento para que haga lo que Jennifer González quiere y lo que Viviana Ferraioli y Francisco Domenech quieren. En todo ese entramado de poder está Subo Technologies. Pero Subo Technologies tuvo antes a una persona que aparentemente es la persona que lo empuja en gobierno y que se le valió una querella de la oficina del Departamento de Justicia hacia la oficina del fiscal especial independiente, que como sabemos nunca encuentra nada con relación a un buen PNP, y en el caso de Glorimar Ripoll Ballet, que fue la jefa de PRITS en algún momento, precisamente tampoco encontraron evidencia de que había cometido delito porque era la persona que cabildeaba, empujaba las contrataciones de Subo Technologies en el gobierno de Puerto Rico. Todo este contexto para que entiendan entonces de lo que vamos a hablar ahora, que es cómo la contratación en el Departamento de Salud le supone un problema desde el día 1. No han pasado 7 meses de que es el secretario del Departamento de Salud. Y ahí está Víctor Ramos todo el tiempo cuestionándosele cómo es posible que le haya dado un contrato sin subasta a Subo Technology para quedarse con todo lo que tiene que ver con los ofrecimientos digitales del departamento, sobre todo las licencias. Que tengo que decir aquí, y es una nota al calce con relación al tema, que el contrato de Subo Technology es de millones de dólares, pero no cuantifica los millones, porque alegan que le va a cobrar ese costo a la persona que obtenga la licencia. Vamos a ver cómo termina esto, porque no me da la impresión que va a terminar bien. Quien es el presidente de Subo Technologies es Félix Camacho Ramos. Y Glorimar Ripoll Ballet se alega que trabajó con esta persona cuando era oficial del Departamento de Internet, de Banca por Internet del Banco Popular. Ponlo en la nevera. Todo esto relacionado a lo que venimos hablando, que es fulano tiene este contacto, fulana está en gobierno y por ahí se va el espaldarazo que le da para que contrate. Hay una información importante con relación al contrato de Subo Technologies, y es que el Departamento de Salud le quitó a quien tenía el esfuerzo de todo lo que tenía que ver con las licencias, Tech Secure, le quitó ese contrato sin subasta, se lo dan a Subo Technologies. Y lo que ha pasado ahí no es precisamente que
TechSecure demande al Departamento de Salud. El Departamento de Salud los demandó supuestamente por información que no le habían entregado cuando termina el contrato. Y en este momento, después del 19 de mayo, que Víctor Ramos no se encomienda a nadie, le quita el contrato a TechSecure y se lo da a Subo Technologies, hay otra demanda radicada desde el pasado miércoles por Futucare LLC. Y supuestamente lo que establece esa demanda es precisamente que ellos tenían el contrato, un acuerdo con el Departamento de Salud para desarrollar la plataforma para las licencias de los distintos componentes del programa de cannabis medicinal, y de buenas a primeras, por razón del cambio con TechSecure, se lo quitaron a Futura. ¿Por qué? Porque Futura tenía un acuerdo con el Departamento de Salud, pero era a través de renovaciones online, y TechSecure, que es la compañía que tenía todo lo relacionado a las licencias. ¿Qué es lo que hace ahora el Departamento de Salud en el caso, o cuál es la consecuencia que tiene esto en el caso de Futura? Es precisamente que ellos están alegando que hay violaciones a las cláusulas de propiedad horizontal, porque ese trabajo que ellos realizaron es propiedad intelectual de ellos, que se lo pagaba el departamento. Y hay supuestamente una prohibición de competencia que se establece, un non-compete, como dice el gringo, en ese contrato. A mí lo que me huele de todo esto, y además de por información que tengo, es que esto es un problema, una vez más, entre las facciones de contratistas de los amigos de Jennifer González y amigos de Francisco Domenech, y de Polytank y de los que no lo son. Subo Technologies es interesante que está cabildeado, o sea, tiene como parte de sus cabilderos a una corporación que se conoce como Globalize. Globalize es una corporación que preside Alfredo Escalera, un ex médico, director médico de San Juan, un buen PNP, que no puedo decir en este momento lo que sé, pero definitivamente no tiene problemas en este momento con representar a clientes para favorecerlos en el contexto de la administración de Jennifer González Colón. Pero los otros son igualmente PNP. Lo que pasa es que no son del grupito. Y aquí volvemos a una interpretación que se le ha dado por, obviamente, información y evidencia a todo lo que tiene pillada a Jennifer González Colón y a este gobierno con su relación incestuosa con Francisco Domenech y Polytank. Porque no hay manera de separar una cosa de otra cuando estamos hablando de cuáles son los problemas que tienen los contratistas de un bando y de otro. Finalmente terminan siendo aquellos que vienen empujando Polytank y que caen en desgracia los que compiten porque no son parte de ese grupo. Y yo sé, por ejemplo, que hay agencias en este momento en Puerto Rico, agencias públicas, que tienen detenidos contrataciones por dos razones. Porque no hay dinero, pero sobre todo porque ese contrato lo quiere un competidor que viene de la mano de Polytank. Y esto, gente, a 7 meses de la toma de posesión de Jennifer González Colón. A 7 meses de que se intente poner a correr un gobierno que definitivamente pisa y no arranca. Es un serio problema para la administración del Partido Nuevo Progresista hecha gobierno. Porque no hay manera de reconciliar esto, sobre todo porque el país sigue en una
gran crisis económica, que todas las decisiones gubernamentales se están tratando de imponer desde el bloque de más carga y más gravamen a la vida y calidad de vida de las personas que viven en este país. La luz, energía eléctrica es más cara. El agua es más cara. Los alimentos están por las nubes. Y el gobierno amenaza día tras día, y me dicen que por ahí viene otro aumento al servicio de energía eléctrica, de seguir aumentando los costos de vivir en Puerto Rico, porque están buscando dinero hasta debajo de las piedras para pagarle a esos que todavía están en contratos en una gaveta, porque no hay con qué pagar, para poder buscar la posibilidad de ganar las elecciones en el 2028. Y eso es una crisis brutal. Y como el ejemplo de Félix Ramos Camacho, Camacho Ramos, versus Glorimar Ripoll Ballet, y el apoyo que tiene uno del otro precisamente porque trabajaron juntos y son igualmente PNP. Esta muchacha viene de la administración de Luis Fortuño en algún momento. Pues se sigue viendo y el país sigue padeciendo de lo mismo, la intervención político-partidista que no deja crecer al país. Usted puede tener la mejor intención, usted puede tener el mejor plan. Y yo voy a poner de ejemplo definitivamente lo que tiene que ver con el proyecto de energía eléctrica. En un momento en que estamos viendo cómo New Fortress, gobierno de Puerto Rico, genera PR, privatización de la producción de energía, se queda con el lado de la producción de energía y todo lo que tiene que ver con la venta de gas metano, cuando todavía la gobernadora no lleva a realidad lo que prometió en la campaña, que era sacar a Luma. Y todo esto se sigue dando y los conflictos de intereses están ahí entre una y otra compañía privatizadora. Y lo que puede ser un gran plan para dejar fuera a una privatizadora que no ha dado pie con bola y a otra que tiene un gran monopolio con la compra de gas, etc. Es un plan hecho por la alianza electoral, pero no lo quieren comprar porque lo hizo la alianza electoral. Y yo creo que el país tiene que seguir preguntándose si lo que quiere es que gane el suyo porque le va a traer la estadidad o lo va a mantener en el status quo del Estado Libre Asociado, o que realmente los políticos trabajen para el país y desarrollen el país desde proyectos claros. La Universidad de Puerto Rico, a pesar de todo lo que la han querido destruir, tiene un proyecto alrededor de lo que es la producción de energía a través de los paneles solares y otras en el recinto universitario de Mayagüez. Y ustedes han visto a la gobernadora hablar del recinto universitario y de lo que es importante para ese plan de soberanía energética. No, porque para empezar la palabra soberanía les molesta. Porque como ellos quieren ser pegados a la teta de Estados Unidos, yo no sé cómo usted quiere ser en este siglo XXI estadista y quedarse siendo parte de Estados Unidos, por lo menos desde el liderato del Partido Nuevo Progresista, cuando eso es un imperio en decadencia. Pero esa es una de las grandes contradicciones de este momento de ese partido político. Así que yo creo, gente, y ahora vamos a hablar de ese tema que le cae muy bien a Tomás Rivera Chats, porque es un proyecto que presentó él, porque Gabriel Hernández y la Federación de Alcaldes se lo pidieron. Y vamos a llamar a la senadora María de Lourdes Santiago para hablar sobre este proyecto, porque yo creo que, fíjense que empezamos hablando de la intervención de los contratistas y del inversionismo político, y cómo se encuentra con un proyecto como el 615, pues precisamente
porque lo único que quiere ese proyecto es que en ausencia de dinero, porque se lo robaron desde el día 1, las administraciones, por mala administración y porque se lo robaron, porque la corrupción le ha dejado un flaco hueco a la chequera del pueblo de Puerto Rico, y de eso se han encargado el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular. En ausencia de ese dinero que debió estar disponible ahí por la buena administración y por atender el asunto de la corrupción, quieren imponer impuestos para que sea precisamente el pueblo el que pague por las negligencias de ellos. Y ahí está todo lo que tiene que ver con el aumento o la posibilidad de pagarle las pensiones a tiempo y lo que le deben las administraciones del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ¿quién quiere que lo pague? El pueblo. Y la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Jennifer González se pusieron de acuerdo y el aumento en la tarifa permanente contra el pueblo. Vamos a llamar a María de Lourdes Santiago. Vamos a hablar con María de Lourdes Santiago del proyecto 615. El proyecto 615 que ha dejado tanta huella, pero sobre todo tanta huella, ¿por qué? Porque lo más terrible de ese proyecto es que el Partido Popular, además del contenido propiamente, que el Partido Popular le votó a favor, porque ellos no se habían dado cuenta que eso imponía un impuesto a través del crimen. Yo quiero pensar que es que no leen, yo quiero pensar que son malos legisladores del saque, que no tienen ninguna responsabilidad, que están ahí para ganarse un salario y salir mucho en fotos y tener imagen pública, porque a ellos les interesa solamente eso, que es malísimo, pero no quiero pensar que es que le están mintiendo otra vez a los constituyentes del Partido Popular, que la Alianza Violeta existe de facto y ellos la quieren negar. Pero bueno, vamos a hablar con María de Lourdes Santiago, porque siempre nos pasa lo mismo con el teléfono. Vamos a ver si lo logramos. Es increíble, siempre. Y es mi teléfono, me dice la senadora, que es mi teléfono y otro teléfono que le pasa exactamente lo mismo con otra compañera periodista. Pero bueno, yo no quiero pensar que nos intervienen, porque somos de esas que preguntamos mucho, pero bueno. O la intervienen a ella, porque ustedes saben cómo es el asunto de uno ser independentista, en el caso de los independentistas, y lo que ha pasado en la historia política de Puerto Rico, que la persecución está ahí y sale ocupado. Vamos a ver si ella nos puede llamar. Yo lo que quiero hablar con la senadora es que creo que de lo que he leído, que tienen o no tienen interés en este tema, y los legisladores que han hablado sobre el tema, tengo que decir que no ha hablado del tema ningún popular, más allá de aceptar Luis Javier Hernández, que en efecto tienen un problema o tuvieron el problema de que no sabían que imponían un impuesto y le votaron a favor al proyecto. Solamente hubo 3 en contra, y las 3 personas en contra y los 3 senadores en contra, Eliezer Molina y una sola del Partido Popular, Ada Conde, y María de Lourdes Santiago. Estuvo ausente el senador también independentista Adrián González Costa. Pero de todo lo que se ha dicho de este proyecto, me parece que María de Lourdes Santiago, estoy ahora no, me sale igualmente, tratando de llamarla, es el asunto de las implicaciones que tiene, más allá de lo que ya sabemos, que es el famoso impuesto a lo que se llama voz digital. Aquí está María de Lourdes Santiago. Saludos, senadora. Buenos días. Siempre nos pasa lo mismo. Aquí estamos. Bueno, yo en principio quisiera que habláramos sobre el tracto que sigue esta medida, porque lo busqué en el sistema digital de la legislatura y me parece interesante que veo que se va el 12 de mayo a una primera lectura
Y lo otro son informes de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, que preside precisamente el presidente Tomás Rivera Chats. Que, primero, usted es parte de esa comisión, entiendo. Sí, soy parte de esa comisión Okay. que en la oficina le llamamos la comisión de lo celestial y lo terrenal, porque termina atendiendo cosas que parecería que corresponden a otras comisiones. Estas son enmiendas al Código Municipal. Exacto. Lo normal sería que lo atendiera la Comisión de Asuntos Municipales que preside José Santiago. Exacto. Entonces, eso no ocurre. Y yo lo que quisiera saber es, en ese tracto, a ustedes, por ejemplo, Eliezer Molina, usted y Joan Rodríguez Bebe, obviamente usted me habla por usted, le notificaron, hay reunión de comisión, va a haber vista. Primero, lo primero es una reunión de comisión. ¿Eso se hizo o no se hizo? No, porque no es lo que se suele hacer, ¿verdad? Ok, vamos a entonces al el trámite. trámite legislativo en la práctica Ajá. es muy distinto a lo que parecería sensato o transparente. Cuando una comisión recibe una medida para actuar sobre ella, el presidente o presidenta de comisión tiene todo el espacio del mundo para hacer o no hacer lo que quiera. Okay. Puede convocar a vistas públicas o no, puede pedir ponencias o no. No necesita consulta con los integrantes de la comisión. Y sobre todo durante esta última sesión, proyectos importantes, los proyectos pesados que se ven sin celebración de vista pública, sobre los cuales solamente se reciben memoriales, que es otro problema que ha sido agravando con el tiempo. Las agencias comparecen o no comparecen según quieran, y muchas veces temas importantes se atienden sin que la agencia que tiene injerencia sobre ese asunto haya dicho absolutamente nada. Así que en este caso no se realizaron vistas públicas, no se convocaron a vistas ni en Cámara ni en Senado. Se presentó un informe en el Senado, se presentó un informe en la Cámara, en un proyecto que es muy, muy complejo, un proyecto extenso y que incluye cosas muy perjudiciales, además del tema de la posibilidad del impuesto. Trastoca el actual régimen para los aumentos de salarios a los alcaldes y alcaldesas, eliminando el requisito de vista pública, interfiere con el proceso de declaración de estorbos públicos y de expropiación, haciendo más fácil la obligatoriedad de vender, sobre todo por los ciudadanos más pobres, que son los que se ven realmente afectados por este tipo de disposiciones. Y tiene otras disposiciones que a mí me parecen muy a destiempo sobre el tema de los topes, las cantidades que requieren que se vaya a subasta. Hay compras que los municipios pueden hacer, pues porque no van a estar pidiendo chavos para cada 15 pesos que gasten. Pero aquí se eleva en algunos casos hasta $500,000 el umbral de compras que se pueden hacer sin subasta. Y lo subrayo porque hace poco tiempo la Junta de Control Fiscal impugnó una medida similar que se había aprobado, se había convertido en ley el cuatrienio pasado. Yo quiero ir a este tema del tracto inicialmente y breve. Usted dice que en esta administración, o por lo menos entendí de su contestación, se había vuelto casi una norma que ese procedimiento legislativo, que a mí me parece bastante arbitrario, solamente tiene, o por lo menos el criterio del presidente lo es todo de una comisión. Se ha vuelto... Así es, y eso ha sido así siempre, ¿verdad? Eso ha sido así siempre, pero lo problemático en este cuatrienio es que cuando hay... Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo acabo de salir para atenderte de una reunión de la Comisión Conjunta de Cambio Climático, que tiene que atender el plan preparado por el Comité de Expertos. Pues estamos en una reunión ejecutiva cuando debería ser una vista pública. Yo creo que aquí todo el país tiene que escuchar lo que tienen que decir las personas involucradas. Eso es prerrogativa de la presidenta de la comisión. ¿Y cuál es la justificación que dan? Primero, ese es Joan Rodríguez Bebe, ¿o no? La presidenta, ¿o no? No, de la Comisión de Cambio Climático, la senadora PNP, Marisita Jiménez. La vicepresidenta del Senado también. Sí. Ok. En ese caso, ¿qué dicen para que sea una
reunión ejecutiva versus una vista pública? ¿O no dicen nada? Yo lo planteé al principio de la reunión, que la reunión ejecutiva no sustituye la vista pública, y me dicen, no, es que el 4 años pasado ya se hicieron suficientes vistas públicas. Bueno, pero hay que rendirle cuentas al país de por qué no tenemos el plan, y hay que ver cuál va a ser el curso de acción que se va a tomar. Aquí tenemos gente valiosísima que está dando su tiempo de manera voluntaria, mientras que el secretario de Recursos Naturales, que tiene la obligación principal, ni siquiera ha convocado al comité de expertos. Y ya estamos en julio, terminando el mes de julio. Yo creo que esas cosas deben decirse públicamente, que no debe ser a puertas cerradas, y que las reuniones ejecutivas deben dejarse únicamente para cuestiones administrativas y de trabajo. Pero ese no es el parecer del Partido Nuevo Progresista. Bueno, vayamos al proyecto 615 específicamente, y yo quiero empezar por el asunto de los estorbos públicos. Los estorbos públicos ahora mismo lo conozco porque estoy familiarizada con lo que está pasando en San Juan. Aparentemente hay una agilidad de parte de la administración municipal para quedarse con muchas propiedades. San Juan tiene muchísimas urbanizaciones viejas que en este momento padecen de lo que padece un área, en este caso urbanización, cuando las personas mueren, entra una sucesión, si hay sucesión, y por ahí puede haber una propiedad 1, 2, 3 años sin moverse en el mercado, porque hay unos dueños registrales. ¿Usted me quiere decir que lo que está haciendo la enmienda al Código Municipal precisamente es liberalizar la posibilidad de que lleguen más rápido esas propiedades que tienen dueño a los municipios? Y reduciendo el tiempo, en particular el 615 reduce el tiempo a 2 años, si mal no recuerdo, para exacto, que sí, los son 2 años. herederos o herederas Sí. reclamen la titularidad a la que tienen derecho. Y una nota que hay que añadir: estamos en un país en que más de la mitad de nuestra nacionalidad está afuera. Así y esos es. problemas de herencia se agudizan cuando hay herederas y herederos en la diáspora. Como si eso no fuera suficiente, la realidad es que aún las disposiciones actuales sobre estorbos públicos han sido violentadas, pero de una manera descarada, y en muchas ocasiones, y lo hemos hablado antes, con el permiso de los tribunales, que no han tenido las agallas, algunos jueces y algunas juezas, de ponerle un detente a la imposición de los alcaldes, que no tienen, para empezar, tiene que haber un inventario de estorbos públicos. Eso lo dice la ley. No existe, en muchos municipios no existe, porque la idea es, en teoría, mira qué bien funciona, hay un espacio abandonado, hay alguien que no tiene dónde vivir, quizás pueda cumplir un fin social justo en que el Estado intervenga para que la gente consiga vivienda, pero ese no es el enfoque que le están dando los alcaldes. Están cediendo a los intereses de inversionistas, están adquiriendo propiedades sin que se le dé el debido proceso al dueño de esa estructura, y en algunas ocasiones se están expropiando casas que no representan un riesgo a la salud y la seguridad, que tiene que ser el criterio principal para la declaración de estorbos públicos. Por el contrario, muchos alcaldes se han convertido en cómplices de compañías como Universal Properties, sobre la cual nosotros referimos un informe al Departamento de Justicia, sobre el cual la justicia no ha querido actuar, a pesar de que consta, esto no es una teoría, esto no es una especulación, esto no es una alegación. Hay personas que le han entregado cantidades importantes a Universal Properties, que les prometieron que tendrían acceso a una vivienda con lo poquito que pudieran pagar por ella. Universal se embolsicó el dinero y no les vendió la propiedad, porque nunca llegó a completarse el proceso que dispone el Código Municipal. Entonces, si fuéramos a revisar todo el ordenamiento sobre estorbos públicos, debería ser para promover mayor prudencia, mayor transparencia, y sobre todo que si el destino final de una estructura es ser expropiada, que se destine para vivienda, que es uno de los problemas más graves que tiene el país hoy. Y sobre todo por los niveles astronómicos en que han alcanzado los costos de la vivienda, y se lo digo por San Juan porque lo conozco de primera mano, y la gente no puede comprar en San Juan. Bueno, eso es un tema. Y se ha
aumentado el nivel de viviendas de interés social, así que ahora hay viviendas de interés social que la mayoría de la gente trabajadora nunca podría adquirir. Exacto. Próximo tema tiene que ver con el asunto de las compras. Si hay algo que ha ocurrido en los últimos 2 años en los informes de la Oficina de la Contralora con relación a los alcaldes, es precisamente que violan el principio legal de que tienen que hacer subastas para comprar bienes públicos, bienes para el municipio. ¿Qué es lo que hace en ese sentido el 615? El 615 aumenta el límite de las cantidades que el alcalde puede gastar sin tener que contar con el procedimiento de adjudicación de la Junta de Subastas. Eso Exacto. quiere decir que compras importantes, quien decide cuánto se gasta y a quién se le compra es únicamente el alcalde o la alcaldesa. Y eso es tremendamente peligroso. En algunos casos hay una disposición del 615 que incluso exime de todo proceso de consulta a ciertos bienes específicos, como te voy a dar un ejemplo, para que tú veas cómo las buenas intenciones se mezclan con las malas. La adquisición de alimentos. Y te digo que es importante porque aquí la realidad hoy es que aquí hay personas que tienen una comida caliente al día porque se la da el municipio. O sea, eso es así. Así es. Eso es así. Pero eso no justifica la compra a mansalva, ¿verdad? Sin ningún tipo de criterio fiscal, sin ningún tipo de vigilancia, de transparencia. Entonces, lo que es una gestión buena y noble de los municipios, porque ciertamente lo es, en un país tan empobrecido como el nuestro, puede abrir el paso para cosas que no son nobles, para cosas que no son buenas. Y ese es uno de los grandes peligros del 615. Bueno, a mí lo que me llamó la atención fue que no solamente excluyen a los medicamentos, a los alimentos, excluyen medicamentos y drogas. O sea, Sí, que también ahí hay una bandera roja, porque, o sea, ¿de qué estamos hablando? Yo quiero llegar al último tema que ha sido, además del famoso, el tecnicismo. Vamos primero y después terminamos con el tema de los salarios de los alcaldes. El tecnicismo que pretende establecer Gabriel Hernández, el presidente de la federación, que de hecho esto es un proyecto por petición de la Federación de Alcaldes. Sí. Claro que los asociados no han dicho nada, no han dicho que no están de acuerdo, pero este proyecto Gabriel Hernández lo despacha con que había que atemperar el asunto técnico de lo que quiere decir la voz digital en ese proyecto. El canal de voz. El canal de voz. Canal de voz. Canal de voz. Sí, que digo digital porque precisamente el canal es digital. Pero lo increíble es que esté diciendo que como la reforma municipal que creó precisamente el Código Municipal no atendió ese asunto, hay que atemperarlo al 2021. Y yo lo que le pregunto a usted, ¿qué tiene que ver eso con precisamente lo que es una realidad, que es el impuesto a lo que podría ser todo lo que usted utilice como ese canal de voz a través de los celulares? Lo que está diciendo la Federación de Alcaldes y los legisladores del PNP pero es que el 615 no añade ningún impuesto. Bueno, no es que haya una oración que específicamente diga y mediante la presente, no. Pero al extender la definición de lo que es un canal de voz, cuando vamos entonces al artículo 7.036, donde hace la lista de los bienes muebles e inmuebles que el CRIM puede tasar con el fin de imponerles una contribución, ahí está la frasecita de canal de voz. Aparentemente, solo unas compañías, por el concepto de ciertas líneas, están tributando bajo esa disposición del Código Municipal. Si se expande la definición de canal de voz, esas compañías van a tener que tributar más. Y cuando la compañía tribute más, el efecto va a ser desviar ese costo hacia la factura de cada cliente. Uh-huh. Entonces, no dice, y de ahora en adelante Carmen Enid va a tener que pagar 45 pesos más por su línea. No lo dice así. No es literal. El efecto va a ser ese, porque las compañías de telefonía no son ángeles de la guarda que vienen aquí para proporcionarnos gratuitamente un sistema de comunicación, son negocios.
Y lo que se ha hablado, porque este es el otro problema de que no se hayan celebrado vistas públicas, se están manejando muchas cantidades sobre las cuales nadie puede dar una opinión precisa. ¿Van a ser 45 pesos por línea? ¿Van a ser 50? ¿O va a ser menos? Nadie realmente puede decir cuál va a ser el efecto en el bolsillo de cada persona, porque eso no fue objeto de discusión. Entonces aquí enlazamos con lo primero que tú traías, del trámite legislativo. Claro, el tracto. Lo que sigue como trámite, que es lo fundamental a la hora de hacer análisis de una medida. Por último, dos cosas para entrar en el salario de los alcaldes. ¿Usted ha hablado con algún alcalde, por ejemplo, más allá de Gabriel Hernández, que es la voz defendiendo y la cara defendiendo, por lo menos en algunos medios tradicionales, este proyecto? ¿Ha hablado con algún alcalde que le ha dicho, eso es necesario porque yo necesito traer más comida a la gente que no tiene que comer en el municipio? No he tenido la oportunidad de hablar sobre ese tema. Sí, hace varios meses tuve una gran visita al municipio de Coamo, donde una de las principales gestiones del municipio es la preparación de comidas para distribuir, y en ese momento el alcalde de Coamo no me trajo esa preocupación, me trajo otras, ¿verdad? Muchísimas, muy serias, muy complejas. Claro. Pero yo creo que la intención aquí no es como facilitar la posibilidad de hacer el bien. Yo creo que aquí detrás de todo, Carmen Enid, tristemente está el contrato, ¿verdad? Y quién adjudica el contrato y a quién le favorece. Entonces, si desaparecen esos controles, no va a haber visibilidad y no nos enteramos, como tú decías, hasta que 3 años después, claro, la oficina de la Contralora publica un informe cuando ya probablemente ni esté en la alcaldía esa persona. Exacto. Porque los informes de la Contralora pues son post-auditorías, no intervienen antes de que se haga el gasto, y lo único que pueden promover son acciones correctivas, pero más nada, no remedian el daño que se haya hecho. Bueno, sobre todo no hay, como diría el gringo, enforcement, porque esos informes se quedan en la gaveta y el Departamento de Justicia no hace nada con ellos. Pero bueno. En muy pocas ocasiones, así es. El salario de los alcaldes en Puerto Rico está mediado por ese código desde $4,500 hasta $9,500 al mes, precisamente a base de los habitantes que tenga el municipio en que esté ese alcalde. En este caso, y yo recuerdo haber cubierto algunas vistas municipales en la legislatura municipal relacionada con los aumentos de los alcaldes, cuando empezaron a subirse los alcaldes los salarios, que entiendo que hay por lo menos 2 que están sobre $120,000 entre San Juan y Guaynabo. Había no solamente vistas públicas, sino que había una discusión en la legislatura municipal. A mí me llama la atención 2 cosas de estas enmiendas. Una, que habla de que las legislaturas municipales harán lo propio con relación a los trabajos que quiera hacer el alcalde en situaciones de emergencia. Eso me asusta, porque aquí todo es una emergencia todo el tiempo. Activar eso para que las legislaturas municipales hagan lo que los alcaldes quieran, porque estamos en una emergencia. Pero por otro lado, el asunto del salario es más crítico, porque estamos hablando de que ya no va a haber ese sedazo de la legislatura municipal. Eso es lo que debo entender que está tratando de enmendar este proyecto 615. Así es, y tengo la impresión de que eso fue lo que movió a algunos legisladores del Partido Popular a votarle en contra al 615 en la Cámara. Se supone, ¿verdad?, con la ley que todavía está vigente del Código Municipal, que se consideren unos factores, se presume que a más habitantes más difícil es la provisión de servicios, más intenso el trabajo, una lista de 3 o 4 cosas que tienen que documentarse ante la Asamblea Legislativa, y a partir de ese expediente se justifica el aumento. Pero al desaparecer el proceso de vistas públicas, pues nadie tiene que rendir cuenta de qué hace pensar que un alcalde se merece un aumento y otra alcaldesa no se merece el aumento. En momentos en que los municipios están a punto de la quiebra, todos al borde de la quiebra, ¿verdad? Porque ese es el detalle importante. Lo que hace más preocupante todavía
este tipo de enmiendas, que todavía no sabemos. Chequeé el trámite esta mañana, Carmen, y aunque el proyecto se aprobó por concurrencia, o sea, se votó en el Senado, en la Cámara se le añadieron unas enmiendas, el Senado concurrió, el último día de sesión, que fue el 30 de junio, no aparece enviado todavía a la gobernadora. Y este es un tema importante porque no existe un término, ni en ley ni en reglamento, para que un proyecto, una vez firmado por los presidentes de ambos cuerpos, pase a la gobernadora y comience a discurrir el término para el veto. Okay. Así que me imagino que todavía están en negociaciones y estimando cuál sería el daño costo político por el tema de los impuestos. Yo no creo que a la gobernadora le moleste cargar con el tema de interferir con los fondos públicos o los aumentos a las cantidades. Yo no creo que eso le mueva el corazón. Es lo que la gente va a percibir en su bolsillo lo que va a determinar eventualmente si se firma o no esa medida, que de nuevo todavía, según el sistema electrónico de trámite, no ha salido a Fortaleza. Licenciada senadora, gracias por la aportación a esta discusión. Veremos a ver qué pasa, seguiremos en comunicación a ver hasta dónde llega este asunto. Gracias. Muchas gracias a ti, saludos a todas. Bueno, escuchamos a la licenciada María de Lourdes Santiago. Yo tengo que irme porque Rodrigo Terogoico viene por ahí con su almuerzo deportivo, pero yo tengo un comentario sobre esto último del costo político. Fíjense cómo llegamos al tema inicial. Si los políticos en Puerto Rico van a seguir midiendo precisamente el costo político que tienen las buenas o las malas presentaciones legislativas, sobre todo, que se hacen, que no acogen lo que puedan ser el producto de personas y legisladores y legisladoras que hacen su trabajo de cualquier partido político y lo llevan a una discusión en una comisión, que hacen vistas públicas precisamente, que no las hacen para no tener el ruido que ellos le llaman a aquello que viene a ser en la democracia importante, que es escuchar a todo el que tenga algo que decir, porque estos no son proyectos que son como los que radica el Partido Nuevo Progresista en su mayoría y el Partido Popular para felicitar a nadie. Estos son proyectos para darle posibilidad a los ricos a hacerse más ricos. Estos son proyectos que impactan el erario y la manera de hacer democracia en Puerto Rico. Pero como ellos no quieren escuchar al pueblo, solamente quieren escucharlo cada 4 años cuando va a votar, me parece que el costo político es lo que está midiendo si va a ser bueno o malo. No nos llamemos engaños para los alcaldes, para la gobernadora y para Tomás Rivera Chats. Eso está clarísimo. Cuando no hay fecha en traerlo, ¿ustedes saben lo que pueden hacer? Traerlo en un momento dado de esos de vacío noticioso o por lo menos o de mucha euforia en otros temas para diciembre y que lo firmen y no haya ni siquiera un acostumbrado photo opportunity para anunciarle al país que han aprobado un proyecto que le va a imponer más cargas económicas a cada persona que vive en este país y tiene por necesidad un celular. De eso es lo que estamos hablando. Y el asunto de los aumentos a los alcaldes, comprobado, por eso yo les decía, eso lo están diciendo, yo quiero leerlo. Y cuando leí el proyecto y leí todo lo que han comentado los demás sobre el proyecto, lo encontré. Ahí está. Lo que Gabriel Hernández quiere no es que si le va a dar posibilidad a temperar la ley, no, diga la verdad, aumentarse el salario, a saber cómo trucar con el nivel de población, aumentarse el salario para seguir siendo más rico y haciendo el pueblo más pobre. De eso es lo que estamos hablando. Nos fuimos, gracias por estar, gracias por aportar lo que lo han hecho, los que no, recuerden que siempre lo pueden hacer a través de este chat, siempre que estemos en vivo, también lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal y tarjetas de crédito, y Periodismo 21 y Bonitas Radio en ATH Móvil.
Nos vemos mañana, no, esta tarde a las 5, en otro programa de ¿Qué Palo es Noticia? Vamos a ver qué nos depara de aquí ahorita, pero algo habrá. Y si no, hacemos un programa de hablar entre nosotros para ver qué está en la cabeza de ustedes en este verano, que esta semana es lentísima, porque está todo el mundo queriendo irse de vacaciones y de hecho se van entre esta y la otra semana. Nos vemos a las 5. Buen provecho, que la pasen bien. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.